Buenas noches a todos, bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos y al inicio del ciclo de mesas, conflicto y posconflicto, reflexiones recientes acerca de nuestra memoria. El objetivo de estas mesas es poder discutir estudios recientes de investigadores jóvenes realizados en estos últimos años que nos permita reflexionar temas que se han venido desarrollando post-CBR. A continuación tenemos como primera mesa la mesa de Iván Ramírez, una aproximación al campo de retos, demandas, discursos y actores existentes en torno al desplazamiento interno del periodo 1980 al 2000. Iván Ramírez es bachiller en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un diplomado en inmigraciones e interculturalidad por Flaxo Argentina, también ha investigado y publicado en revistas especializadas con temas vinculados al periodo de conflicto armado interno. Fue parte del equipo que preparó la muestra permanente del lugar de la memoria, el LUM, y actualmente se desempeña en dicha institución apoyando a la coordinación general. Su investigación es bastante interesante porque parte por preguntarse qué ha pasado con las miles de personas desplazados por el conflicto armado interno en el Perú a más de una década de su culminación. También intenta responder el tema del desplazamiento en tanto como fenómeno que surge en contexto de violencia armada generalizada, qué consecuencias acarrea, qué actores e instancias intervienen para intentar remediarlos, qué tipo de discursos se construyen alrededor del desplazamiento y de sus posibilidades de atención, y una vez terminado el periodo del conflicto armado interno, ¿dónde quedan los desplazados en la agenda de atención a los daños derivados del conflicto? Son las preguntas que el autor intenta responder. Entonces Iván va a tener un tiempo para respondernos, para que nos muestre sus hallazgos, y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Iván, tienes la palabra. Ya, si se escucha. Bien, primero, buenas noches. Agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por la organización de este conjunto de charlas, y en especial a DINIC, que fui quien me propuso presentar mi investigación. Como ya dijeron, el tema de mi tesis es desplazamiento y posconflicto. Esta es mi investigación de tesis de licenciatura en antropología. La acabé hace un año, no la he sustentado, así que esto es como sustentar, ¿no? Es una tesis que hice entre los años 2012 y 2010 y 2016 de manera interrumpida porque, bueno, trabajé y estuve en otros proyectos. Entrevisté a 38 personas, 20 personas desplazadas y 18 trabajadores y extrabajadores de ONGs e instituciones del Estado. Visité con frecuencia 2 grupos de desplazados, ENATE y Lurigancho Chosica, respectivamente. Se alimenta además de un pequeño trabajo que hice apoyando a 2 instituciones de derechos humanos y de mi chamba en el lugar de la memoria, ¿no? Tanto cuando estábamos preparando la exposición permanente como lo que hago ahora. Si en algún momento de mi explicación es enredada, Dinic, por favor, hazme saber, porque a veces hablo para mí mismo. Bien, vamos a empezar. Hay algunas cosas que ya sabemos de todas las cosas que se han investigado sobre este periodo, ¿no? Sabemos que el conflicto dejó consecuencias humanas de diverso tipo. La más conocida es la cifra que da la CBR de casi 70.000 víctimas fatales, y un poco comenta o ratifica algunos estimados que se hacían por ese entonces sobre número de huérfanos, viudas y 600.000 desplazados internos. Las inquietudes que orientaron mi investigación son bastante básicas, como señaló Dinic, ¿no? ¿Qué pasa con los desplazados al final del conflicto? Entonces, claro, cuando yo estudié en la universidad y escuchaba hablar de estos temas, uno dice, bueno, salen en las noticias desaparecidos, juicios a crímenes por derechos humanos, esterilizaciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, pero se hablaba muy poco del tema de desplazados. Entonces, la pregunta paraguas, digamos, que orienta la investigación es ¿qué lugar ocupan los desplazados en la agenda posconflicto? Esto además, otro asunto que motivó la exploración de la tesis es la sensación que hay en varios
académicos y activistas de que el momento de los desplazados ya pasó, ¿no? Que en algún momento se le prestó atención, fueron una preocupación central de instituciones, ONGs, Estado, y luego ya no. Esto de alguna manera quedó para mí además expresado en una cosa que me dijo una ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, cuando él me decía, miren, si tú hablas de cuánto es que se ha ayudado a los desplazados, desde la época del conflicto hasta ahora, son los que más ayudas han recibido. Pero si tú piensas el posconflicto, desde el momento en que se crea la ley de programa de reparaciones, los desplazados son los que menos ayudas han recibido. Lo que yo entendía de esto es que tú puedes algo así como pensar el tema a partir de dos periodos, ¿no? Un periodo previo a toda la política de reparaciones y un periodo posterior a este. Por eso es que yo divido mi investigación de manera muy básica en dos periodos. Se puede usar otra periodificación, pero para efectos de mi argumentación uso estos dos. Dos momentos de atención a los desplazados. Uno es el periodo de conflicto armado mismo y otro es el contexto posconflicto. El contexto posconflicto tiene además dos momentos importantes. Una es la Ley de Desplazados Internos del año 2004, que es muy poco conocida, pero que da al tema de desplazamiento, que da al Ministerio de la Mujer la rectoría sobre el tema de desplazamiento. Y el segundo momento es la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones del año 2005, que elabora toda una oferta estatal de beneficios a quienes son calificados como víctimas de este periodo. Más adelante va a quedar claro por qué es importante esta separación. Yo argumento sobre todo tres cosas. La primera es que refiere a las características mismas del concepto de desplazado y cómo por sus características es un concepto que ha tenido una relación problemática con los principales discursos de derechos humanos y además con las narrativas posteriores a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Un segundo aspecto del argumento, ligado obviamente con el primero, es que las necesidades de la población desplazada son como postergadas en esta agenda. Postergadas primero a razón de un problema en el concepto de desplazamiento y segundo además por cómo es que se ha articulado el tema de desplazamiento en las propuestas de reparación y en un tercer momento vemos cómo esto se concreta en qué es lo que los desplazados tienen que hacer para acceder o no a programas de reparaciones. El capítulo 1 trabaja dos aproximaciones al desplazamiento. Un poco es el marco en el que se desarrolla la investigación, o el marco conceptual, digamos. Yo propongo que hay dos maneras en que se ha pensado el desplazamiento. Una que yo llamo definición centrada en la urgencia y otra que llamo definición centrada en necesidades persistentes. La primera es la que predomina en el panorama, digamos, desde mi punto de vista. El concepto a nivel internacional que goza de mayor consenso para hablar de desplazados es el concepto que proponen los principios rectores de las Naciones Unidas sobre este tema, que es un concepto del año 98. Son dos las características principales del desplazado según esta definición. La primera es que se han visto obligadas a escapar de su hogar de residencia habitual por motivos de conflicto armado, situaciones de violencia, etc. Y segundo, que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Cuando cruza una frontera estatal se habla de refugiados y es todo otro tema. Veamos el primer elemento. Se han visto forzados a escapar de su hogar de residencia habitual. Lo que habla esta definición está hablando de cómo el desplazamiento es una estrategia y una necesidad para sortear las amenazas a la seguridad. En buena cuenta, para salvar la vida. Por eso estoy hablando un poco de urgencia, ¿no? Porque es justamente la integridad lo que está en juego. Varios autores que han trabajado este tema para el Perú, que son los que están ahí mencionados, elaboran definiciones muy cercanas a esta de los principios rectores de las Naciones Unidas. Y además, algunos de estos autores señalan incluso que el desplazado es un nuevo tipo de migrante, ¿no? ¿Por qué? Porque el migrante clásico, el migrante económico, sale básicamente motivado por expectativas de progreso personal y familiar, mientras que el desplazado más bien está huyendo de la violencia, ¿no? Se habla en estos desarrollos hablan del desplazamiento intempestivo, en condición de derrota psicológica, en condición de desprotección a los lugares de llegada, etc. Pero el énfasis, como les digo, es salvar la vida. Una segunda
Un segundo enfoque, o una segunda manera en que se puede pensar el desplazamiento es centrada en necesidades persistentes, y creo que la frase de esta investigadora lo captura bien. Ella dice que cuando procesos de desplazamiento generados por guerras civiles se combinan con patrones de movilidad que ya existen, las categorías de migrante y desplazado interno tienden a perder cierta aplicabilidad analítica. Yo creo que hay como algunos elementos que pueden ayudar a sostener esta idea. Por ejemplo, el INEI calculó que la cifra de 600.000 desplazados que se estima son más o menos el 10% de todo el universo de migrantes del campo a ciudad hasta el año 93. Es decir, ve como una continuación tanto numérica como en términos de proceso migratorio. Una investigación del 99 con desplazados en Huancayo, se realizó una encuesta y preguntan a las personas desplazadas, oye, ¿tú por qué te desplazaste? Y un 16% dice por temas de violencia, terrorismo, etc. Todos los demás mencionan trabajo, educación, es decir, otro tipo de factores que ya existían antes del desplazamiento y que estaban presentes cuando en los procesos de inmigración tradicional. Una investigación del 2001, también sobre todo sobre la base de encuestas, se encuentra más bien que el desplazamiento o que los desplazamientos se apoyan en redes migratorias ya existentes, nuevamente teniendo una continuidad con procesos migratorios previos. Entonces, claro, uno se pregunta, ok, los desplazados escapan de los lugares en donde están viviendo, llegan a la ciudad, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que necesitan? Digamos, acabó la urgencia, se salvó la vida, pero hay otras cosas que sobre las cuales necesitas comenzar a trabajar. La Condecorep es una organización de desplazados, una coordinadora a nivel nacional, y plantea vivienda, trabajo, salud, educación, temas que asociamos tradicionalmente a aspectos más de desarrollo, de salir de la pobreza, etcétera, etcétera. No son definiciones opuestas, ¿no? Son definiciones complementarias y que creo que responden a contextos específicos cada uno. Digamos, la primera definición, centrada en la urgencia, se desarrolla mucho teniendo como referencia el periodo 80-2000. Y en el periodo 80-2000 los problemas eran, bueno, el colapso del Estado, la viabilidad de la democracia, la pérdida de vidas humanas, la violación de derechos humanos, en algunos momentos la sensación de que Sendero Luminoso va a tomar el poder. En cambio, a partir del año 2000, más bien las preocupaciones son de otro tipo, ¿no? Cómo hacer que la democracia se convierta en políticas que favorezcan a la población pobre, cómo trabajar el tema de la desigualdad, políticas públicas para la inclusión. Es decir, una serie de aspectos más bien que tienen que ver con seguir mejorando las condiciones de vida de la población. Esta tesis se orienta por la segunda definición porque es funcional para la argumentación que yo estoy desarrollando y porque además el contexto post-conflicto es el contexto justamente de esto que estoy señalando acá. Además de afrontar todos los retos derivados del conflicto armado interno, es inclusión social, fortalecimiento de la democracia, etcétera, etcétera. Y esto vincula con un concepto que se ha trabajado a nivel internacional más o menos a partir del año 2010, que es el tema de desplazamiento prolongado, ¿no? Muchos expertos se comenzaron a preguntar ¿cuándo acaba el desplazamiento? ¿Cuándo el desplazado deja de ser desplazado? ¿Y qué indicadores se pueden trabajar para eso? Y se creó este concepto que es en donde se habla de una persona que está en situación de desplazamiento prolongado cuando continúa siendo vulnerable o estando en situación de desventaja social a razón de la experiencia de haber salido del lugar donde vivía, etcétera, y estar en la ciudad en situación de desprotección. El capítulo 2 trabaja más bien el concepto de desplazado desde el punto de vista ya de las preocupaciones más específicas ligadas a todo lo que significó el conflicto armado interno. Y problematiza un poco la categoría. Vamos a ver, ¿en qué sentido? Cuando hablamos de las víctimas del periodo, hablamos de gente torturada, gente que tiene familia muerta o desaparecida, arrasamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez pensamos mucho sobre todo en la muerte y la desaparición, ¿no? Y el desplazamiento, en cambio, es una forma de victimización no mortal, ¿no? El desplazado es una persona que ha sobrevivido, pero probablemente también es una persona que en algún momento ha sido torturada, ha sido secuestrada, ha sufrido algún tipo de violencia sexual, etcétera. Sin embargo,
es más fácil, por decirlo así, no es más fácil, hay más incentivos para identificarse con estas otras formas de victimización, con las formas de victimización sobre todo que tienen que ver con una agresión sobre el cuerpo. Pensemos en ANFACEP, ¿no? Las señoras de ANFACEP son una organización emblemática, todas son desplazadas, ¿no? Pero cuando pensamos en las señoras de ANFACEP no pensamos a desplazadas, pensamos en familiar desaparecido, familiar secuestrado, ¿no? De hecho, en la denominación de la organización es Asociación Nacional de Familias Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos. No se autodenominan desplazadas. ANFADET, que es una organización que se crea el año 2001, que radica en Lima, la mayoría de señoras que viven ahí, que son parte de la organización, son desplazadas. Las conozco a todas. Pero, sin embargo, el nombre de la organización es Detenidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados, ¿no? Afectaciones ligadas a la agresión sobre el cuerpo, ¿no? No se reconocen como desplazadas. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la argumentación que desarrollo, es porque existen muchos más mecanismos para atender estas formas de afectación que para atender el desplazamiento, ¿no? Identificarse como desplazado no genera ningún tipo de beneficio ni genera algún tipo de ventaja social de ningún tipo. Hay, sin embargo, grupos o personas, víctimas, cuya única afectación o cuya principal afectación es el desplazamiento. Están agrupados en lo que se llama la CONDECOREP, la Coordinadora Nacional de Comunidades de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú. Ellos sí usan la denominación de desplazados explícitamente como parte de su membrete, ¿no? Hay todo un tema de la división entre diferentes grupos de víctimas con diferentes grupos de afectaciones y cómo compiten entre sí. Lo podemos ver más adelante. Pero entonces quiero que quede claro en esta parte esto de cómo es más incentivos para identificarse con una serie de afectaciones distintas al desplazamiento. Además, en mis entrevistas he encontrado algo así como un marco de sentido que señala que el desplazado y la víctima son cosas diferentes. Cuando uno ve el reglamento del Plan Integral de Reparaciones, lo que dice es: el Estado va a resarcir a las víctimas directas. Y hay un listado de víctimas directas: torturados, prisión injusta, violación sexual, violencia sexual, familiar muerto desaparecido, bla, 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 desplazado. Eso está en el texto legal. Sin embargo, es común encontrar en el universo de dirigentes y víctimas frases tipo tal es desplazado y tal es víctima, ¿no? Una distinción. Y creo que de las entrevistas que hice, esta es la más expresiva, ¿no? Es una señora que en algún momento me estaba contando su experiencia y me dice lo mismo, ¿no? Desplazados y víctimas. Yo le pregunto: señora, ¿pero el desplazado no es también víctima? No, me dice, ¿no? Porque a mis padres los mataron. En cambio, los desplazados se han movido, han perdido sus cosas, pero nada más, ¿no? Yo, en cambio, perdí mis padres, perdí mi casa, etcétera, etcétera. Tal vez varios hemos escuchado hablar del juicio a Jomarca de hace un par de años, ¿no? En la comunidad de Jomarca hubo una masacre, murieron 60 y tantas personas, se hizo un juicio que tuvo una sentencia el año pasado y los ajomarquinos en Lima se organizaron, ¿no? Entonces, dentro del grupo de Ajomarca en Lima hay el grupo víctimas, que son los familiares de la masacre, ¿no? Que están enjuiciando, siguiendo el juicio de la masacre, porque sus parientes fueron asesinados en este episodio, y hay el otro grupo, que son los desplazados. Entonces hay esta sensación de que ser víctima es una cosa y ser desplazado es otra, a pesar de que el texto legal te dice que ser desplazado es también ser víctima. Además, un tercer asunto es la definición del desplazamiento. Señalé al inicio que el desplazamiento tiene dos elementos principales. La primera es una migración a causa de una amenaza a la seguridad. Es un elemento de contexto, lo que dice es que hay una situación de violencia. Y el segundo elemento es permanecer en el territorio nacional. También es una característica del contexto que define de manera muy laxa el territorio del desplazamiento. Pero no nos dice nada esta definición no nos dice nada de las relaciones sociales entre los sujetos que interactúan. Es decir, cuando hay una desaparición, hay un agresor que mata a una persona, la secuestra y luego la desaparece. Cuando hay una violación sexual, también hay un agresor directamente que invade el cuerpo de su víctima. Cuando hay una tortura, hay alguien que ataca directamente el cuerpo. En cambio, el desplazamiento no hay alguien que te ataque.
¿no? Entonces, por eso, muchas veces es difícil encontrar a un responsable del desplazamiento. Entonces, puedes encontrar a un responsable de la tortura, a un responsable de la ejecución extrajudicial, a un responsable, bla, bla, bla. Y por lo tanto, el desplazamiento se experimenta de forma menos inmediata que estas otras formas de victimización que estoy comentando. Y es por eso que hay tantos desplazados inadvertidos, para usar este concepto. Es decir, hay mucha gente que tú puedes decir que es objetivamente desplazada, pero que no conoce qué implica este término, ni la vas a escuchar diciendo, sí, yo soy desplazado y esto supone una serie de derechos, bla, bla, bla. No. Por eso, digamos, en todas las entrevistas que hice, casi siempre, la persona se entera que es desplazada cuando se topa con el discurso de un experto que le dice que es un desplazado, cuando lee un texto legal en donde se explica qué es el desplazamiento, cuando se encuentra con el promotor de una ONG que está movilizando el tema en alguna zona, cuando se encuentra con un representante del Estado que dice, mira, hay reparaciones, desplazados, bla, 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 mira, yo soy desplazado. ¿No? Es gente que se entera que es desplazada. No. Es diferente, como les decía. En cambio, hay gente que, claro, tú la torturas y inmediatamente experimenta que al menos están abusando de ella, ¿no? Desaparecen al esposo o a un papá y el cuerpo familiar se da cuenta rápidamente que un ser querido ha sido retirado del cuerpo familiar. En cambio, los desplazados no experimentan esta identificación o no necesariamente hacen una relación, una conexión, una asociación directa con el hecho que el desplazamiento significa un abuso y una violación a sus derechos. Y también hay un factor, creo, de clase social, ¿no? Yo entrevistando a un dirigente que además era de izquierda en Ayacucho, él me dice, mira, cuando empezó la violencia, yo me fui a la Universidad de Huamanga a buscar a mis amigos, ¿no? Dirigentes políticos de izquierda. Y yo les pregunto, oye, ¿tú los conoces a fulano de tal, fulano de tal? Claro, me dice, son los primeros desplazados. No, Carlos Tapia, Juan Anción, Isabel Coral. Porque cuando fue a buscarlos, ya no estaban, ¿no? Pero claro, digamos, nadie piensa en ellos como desplazados porque, creo yo, en buena cuenta, son gente que no tiene las privaciones asociadas al desplazamiento, ¿no? Que es la persona pobre, desprotegida, etcétera, etcétera. Una funcionaria del Estado me decía, mira, yo soy desplazada, pero yo nunca voy a pedirle al Estado que me recompense como desplazada porque yo no necesito que esto ocurra, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil, o se necesitan una serie de condiciones muy particulares para que los desplazados se identifiquen como desplazados. Y además, el desplazamiento en muchos casos fue percibido como una migración más, ¿no? La historia peruana se caracteriza por movimientos migratorios. Entonces, no es una experiencia radical, en muchos casos no es una experiencia radicalmente nueva. Al punto que los primeros grupos de desplazados del 84 y 85 se hacían llamar asociación de migrantes, comunidades de migrantes, no se hacían llamar desplazados, ¿no? Y varios de las personas en las que yo pude entrevistar ya conocían Lima, habían vivido años en Lima. Una señora había nacido en La Molina y se enteró cuando fue a sacar su DNI porque ella pensó que había sido ayacuchana siempre, ¿no? Entonces, la categoría desplazado tiene algo así como un carácter político, es decir, está relacionado a un tema de exigencia de derechos, tiene un carácter burocrático porque depende mucho de instituciones que diagnostican, reglamentan, contabilizan, dicen quién es desplazado y quién no, y un carácter muy técnico porque requiere de un discurso especializado para ser movilizado y asumido por las personas objetivamente desplazadas. ¿Por qué esto es especialmente complicado? Porque los discursos de derechos humanos están más bien asociados a un marco tradicional de atentados contra la vida, ¿no? Desaparición, tortura, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil, para decirlo de una manera tal vez un poco brusca, la categoría de desplazados no vende, ¿no? En el mundo de los derechos humanos, ¿no? Y eso no solo es en el Perú, ¿no? Es, digamos, en la discusión internacional lo reconoce así. Ahora bien, la atención al desplazamiento, mejor dicho, varios especialistas señalan que el desplazamiento tiene sobre todo 4 retos fundamentales. Hay un reto humanitario, ¿no? La gente se desplaza, necesita comida, alimentación, bla, bla, bla. Un tema de derechos humanos, es decir, recuperar cosas básicas como documentación, reducir la vulnerabilidad de que su vida esté en riesgo, etcétera. Un tema de desarrollo, que es básicamente que se pueda
acceder a oportunidades para equiparar su nivel de bienestar con el resto de la sociedad, y también se considera que hay un reto de pacificación y reconstrucción, ¿no? Lo cual lo vamos a mencionar en un rato. La atención humanitaria, le decía, es la provisión básica, ¿no? Urgente, que es una constante además de la atención a desplazados con posterioridad a la Guerra Fría. Y las instituciones de la sociedad civil hicieron un montón de ayuda humanitaria en su momento, ¿no? Ahí hay una lista, pero es mucho más larga que eso. Para el caso específico, además, nuevamente, la atención a desplazados habría sido sobre todo entrega de alimentos en series, auxilio primario, etc. Entonces, la atención humanitaria, digamos que, vamos a ponerlo así, se ha cumplido con la atención humanitaria a los desplazados cuando ha sido necesario. Que además, recuerden, está muy ligado al tema de la urgencia, que lo comenté al inicio, ¿no? A nivel de atención en derechos humanos, la situación ha sido más complicada. Coletta Youngers, que tiene un texto que escribe una historia del movimiento de derechos humanos en el Perú, ella lo que señala es que, claro, el movimiento de derechos humanos siempre estuvo pensando en proteger la vida y la integridad. Y en un listado que ella hace de este tipo de afectaciones ligadas a vida e integridad es, otra vez, masacre, detención arbitraria, desaparición, etcétera, pero no aparece el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento no es un atentado directo contra la vida y la integridad. Y de hecho, algunos autores incluso hablan del desplazamiento como una estrategia, ¿no? Antes que ser una forma de victimización, es una estrategia para escapar a más agresiones. Carlos Iván de Gregori, en un texto, dice incluso que el desplazamiento es expresión de la agencia de las comunidades campesinas, ¿no? José Carlos Agüero posteriormente diría que es algo así como, ya, pero es una agencia miserable, porque es una agencia en una situación de derrota, de desprotección. Otra exsecretaria de la coordinadora me decía, yo le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y cómo se atendía a los desplazados en el mundo de los derechos humanos? Me decía, bueno, es que en ese momento nosotros hacíamos una división entre derechos civiles y políticos y los DESC, ¿no? Que son los derechos económicos, sociales, culturales. Entonces, los derechos civiles y políticos son los derechos que no se pueden transgredir. La vida, la integridad, la libertad de opinión, la libertad de movimiento, etc. Y más bien los DESC son los derechos que el Estado debe promover, ¿no? La alimentación, la salud, la calidad de vida, etc. Entonces, claro, cuando se denunciaban las cosas que pasaban en el país, no se denunciaba lo que pasaba con los desplazados, porque los desplazados no eran derechos civiles y políticos. Entonces, en el movimiento de derechos humanos simplemente no nos tocaba atender al desplazamiento. Y además hay un enfoque legalista. ¿En qué sentido? Los desplazados no judicializan en el Perú, ¿no? Nunca vas a ver un juicio por desplazamiento, digamos, ¿no? Sí ves juicios por otro tipo de cosas, ¿no? Y justamente esa es una de las razones, digamos, por las cuales muchas veces los desplazados no encuentran en el movimiento de derechos humanos algo a lo cual anclarse para decir, oye, te presento mi caso, ¿no? A finales del 93, la coordinadora reconoce que no es sencillo dentro de sus marcos trabajar el tema de desplazamiento, y distintas instituciones de sociedad civil se juntan y crean la MENADES, ¿no? Que básicamente su labor era realizar incidencia en el Estado a favor de la atención a desplazados. Digamos que tuvieron dos logros: incluir una sección de desplazados en el informe final de la CBR, que no iba a existir en un principio, y segundo, que en el año 2004 se promulgue la ley de desplazados, de lo cual voy a hablar en un momento. Tienen además una propuesta de reconstrucción que elabora Pedro Franque en el año 2000, pero ellos mismos reconocen que es una propuesta que no va a ser aceptada, sino que algo así como que hay que hacerla para que la gente sepa que este es un problema que necesita ser atendido. Pero es una propuesta además que tiene un énfasis muy fuerte en la comunidad campesina. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como vamos a ver en un rato, la atención a los desplazados durante el conflicto está muy centrado en los desplazados que retornan a los espacios rurales. 10. Ya. Hay un tercer reto que decía en la atención a desplazados, que es el reto de pacificación y reconstrucción. Cuando se crea el PAR en el año 93, es un programa que trabaja, cuyo principal objetivo era promover que los desplazados retornen a sus comunidades para consolidar la pacificación, por un lado, y para además empezar la reconstrucción, ¿no? Y se destina ahí está la cifra, más de 171 millones en todo este trabajo. Es por eso que al inicio citaba el testimonio de una persona que decía: los desplazados son, viéndolo desde la perspectiva histórica, los que más atención han recibido
en todos estos asuntos. Entonces, en los 90, hablar de desplazados era sobre todo hablar de retorno, ¿no? Hablar de los residentes en espacios rurales o comunidades. En cambio, casi no se atendía a desplazados en ciudades, ¿verdad? Para ponerlo de una manera esquemática, si el movimiento de derechos humanos cubría la demanda por derechos civiles y políticos, el PAR cubría la demanda por derechos económicos, sociales, culturales. Esto más o menos durante la época del conflicto. El posconflicto, el escenario cambia, ¿no? Año 2000, transición, y una de las cosas más importantes de esta época es la CBR, ¿verdad? En la CBR, cuando habla de los desplazamientos, lo que dice es que el desplazamiento es una reacción directa a violaciones específicas de derechos humanos fundamentales. Lo que queda implicado es que el desplazamiento no es una violación de derechos fundamentales tanto como lo son otras violaciones como tortura, bla, 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 ¿no? Y además señalan que, como les decía hace un rato, el desplazamiento no puede concretar en un hecho puntual, ¿no? Sino más bien lo asocia a elementos del contexto, ¿no? Numerosos elementos que van causando terror, etcétera, etcétera. La Condecorep, les decía, una coordinadora nacional de desplazados, publicaría un libro el mismo año en que sale el informe de la CBR, quejándose de cómo la CBR no trata a profundidad el tema de desplazamiento, ¿no? Estos problemas de la CBR para tratar el tema quedan además, de alguna manera, reflejados en su propuesta de plan de reparaciones, ¿no? Dentro de las recomendaciones que hace la CBR, propone un plan de reparaciones con varios tipos de reparaciones. Entre ellas se incluyen las reparaciones económicas para 5 tipos de beneficiario, ¿no? Que era familiar de muerto, de persona desaparecida, de hijo que ha sufrido violencia sexual, madre sexualmente violentada, prisión injusta, me parece, no está incluido el desplazamiento. Y no incluye el desplazamiento argumentando que las afectaciones que se están incluyendo son afectaciones que no se pueden compensar, ¿no? Sobre todo la pérdida del ser querido. En cambio, se dice hay que reparar a las comunidades campesinas, por un lado, y a los grupos de desplazados no retornantes. Grupos de desplazados no retornantes significa que no participaron de las acciones del retorno que promovía el PAR en los años 90. Y es aquí que cambia el enfoque, porque hoy la atención a desplazados, o mejor dicho, cuando se habla de desplazados, se habla del desplazado en ciudad, el retornante no es desplazado. No, y decía la CBR, además, vamos a darle reparaciones colectivas a los desplazados porque sí se puede restablecer las condiciones de vida de los peruanos después de la violencia, ¿no? Entonces, digamos, la afectación de desplazamiento es como menos grave que la pérdida del ser querido. Esta es una cuestión discutible, pero se trabajó así. De alguna manera, lo que se estaba diciendo es que para las víctimas le damos reparaciones económicas y para los desplazados damos reparaciones colectivas. ¿Recuerdan hace un rato que dije cómo hay un marco de sentido en el cual el víctima es una cosa y lo desplazado es otra cosa? Hay una conexión, digamos, entre cómo se entendía en el discurso de la CBR, ¿no? Otro problema de esta propuesta es que para que al desplazado, a la persona específicamente desplazado, la reparen, tiene que ser obligatoriamente parte de un colectivo, ¿no? Por supuesto, tú puedes preguntar, ¿y qué pasa con el desplazado que no quiere o no puede ser parte de un colectivo? Bien, termina la CBR, propone una serie de recomendaciones y la Comunidad de Derechos Humanos en buena medida se apropia e intenta avanzar estas recomendaciones. ¿Cuál es la agenda post-CBR? Yo creo que hay sobre todo 5 puntos. Uno es la búsqueda de desaparecidos, es un tema que ya conocemos, la judicialización a crímenes de derechos humanos, la implementación de reparaciones, el tema de meter el conflicto armado en la currícula escolar y las iniciativas de memorialización, lugares, sitios de memoria, recordatorios, etc. El tema de los desplazados aparece subsumido dentro de lo que es la implementación de reparaciones, ¿no? Es un subcapítulo, digamos. En el año 2012, Salomón Lerner, que fue presidente de la CBR, escribió un texto en el que él hablaba de la agenda de la verdad y la justicia. Y ahí sí no hay ninguna mención al tema de desplazados, ¿no? Digamos, otra expresión más de cuando yo les digo cómo por la historia que hay detrás, el tema de desplazados viene como ocupando una posición lateral dentro de todas estas propuestas. Sin embargo, a pesar de todo esto, la primera ley que sale en el contexto postconflicto es una ley sobre desplazamientos internos, ¿no? Que tiene un objetivo específico, que es reconocer el estatuto legal de desplazado y definir sus derechos. Es una ley que piensa o que identifica a los desplazados de manera individual, ¿no? Se reconoce al individuo desplazado, no a la familia desplazada. Una discusión especializada internacional que dice, ¿reconocemos al individuo o a la familia, que es lo más conveniente? Ese es otro tema, ¿no?
el hecho es que la ley de desplazados piensa en reconocer individuos desplazados y se crea el Registro Nacional para las Personas Desplazadas, que es el RND y que está a cargo del Ministerio de la Mujer. Ahí, como les digo, solo hay desplazados en ciudades, desplazados que no han regresado, ¿no? Los desplazados que regresaron, que retornaron, ya no son desplazados o no han sido nunca desplazados. Además, esta ley aborda el tema del reto de desarrollo del desplazamiento, ¿no? Porque la ley propone que tienen que hacer proyectos de reinserción para los desplazados orientados a superar la pobreza, seguridad alimentaria, desarrollo rural, bla, bla, bla. En los hechos no se ha podido implementar nada de eso, ¿no? Y las acciones de desarrollo a las que pueden acceder los desplazados han quedado limitadas a lo que pueda ofrecer el programa de reparaciones colectivas del Plan Integral de Reparaciones. Ahora, el Plan Integral de Reparaciones tiene, a mi juicio, un problema. Yo creo que en las personas que escriben sobre reparaciones hay como dos perspectivas. Una que habla de el PIR tiene que compensar la vulneración de derechos ocurrida durante el periodo de violencia, es decir, compensar a cierta persona por determinados crímenes. Otra perspectiva es la que dice que las reparaciones tienen que equilibrar las disparidades de los derechos económicos, sociales, culturales, restablecer ciudadanía plena, ¿no? Entonces hay un enfoque, que yo lo llamo enfoque acotado, que es habla de los hechos de violencia específicamente, y un enfoque extenso, ¿no? Que dice que las reparaciones tienen que ayudar a superar la exclusión. De alguna manera, varias de las cosas del programa de reparaciones están en esa tensión entre ambos enfoques. Sería muy largo desarrollarlo ahora. Pero hay varios autores que han dicho, digamos, que trabajan esta tensión y que problematizan, ¿no? Qué tanto es que se está apoyando o qué tanto es que las reparaciones además ayudan a generar acceso a la ciudadanía y bla, bla, bla. Hablaba de reparaciones colectivas, entonces, como el único aspecto que podemos ligar a la atención en desarrollo. Las reparaciones colectivas son asignaciones que se hacen para proyectos por un valor máximo de hasta 100.000 soles. Beneficia a comunidades andinas y amazónicas y a grupos de desplazados no retornantes. Los lineamientos para comunidades andinas y amazónicas son del 2007 y para grupos de desplazados no retornantes son del 2014. Es decir, en la priorización de atención a reparaciones, los desplazados que viven en ciudades han estado después, digamos, varios años después. Les hablé hace un rato de las señoras de la asociación de Anfadet. Yo les decía que son desplazadas, pero que su principal identificación es con la desaparición y la ejecución extrajudicial. Bueno, ellas ya hace 2 años estaban tramitando su inscripción como desplazadas. Y cuando les pregunté por qué, a una de sus dirigentes me decía, porque primero queríamos acceder a los derechos que nos corresponden por nuestros juicios. Y luego, bueno, ahora vemos que hay proyectos, podemos acceder a proyectos. No, o sea, como el tema de los juicios ligados a la victimización mortal siempre son siempre hay más incentivos para reclamar derechos por este lado y no tanto por el tema del desplazamiento, que más bien viene posteriormente. Todos estos problemas que estoy mencionando se concretan a nivel empírico en cómo viven, en cómo se organizan los grupos de desplazados, ¿no? Bueno, ya hablé de la débil articulación con el discurso de derechos humanos. Y además, un asunto que los grupos desplazados son gente mayor, gente anciana. Los hijos desplazados no están politizados. Yo creo que hay varias razones para esto. Yo solo adelanto una, que es el programa de reparaciones y en general en los discursos post-conflicto reconocen como víctima al hijo del muerto, al hijo del desaparecido, ¿no? En cambio, no al hijo del desplazado, ¿no? Entonces, hay beneficios y hay opciones, o mejor dicho, hay una oferta estatal que los hijos pueden aprovechar, los hijos de víctimas fatales pueden aprovechar y los hijos de desplazados no. Por eso ves en otros grupos de víctimas a gente joven activando, asistiendo a las reuniones, etcétera, y no lo ves en el caso de los hijos de desplazados, porque bueno, no hay nada para ellos, no son víctimas, ¿no? Entonces son organizaciones además que van envejeciendo, ¿no? Yo hice trabajo de campo con 2 organizaciones, Mamaquilla y Payaguanay. Mamaquilla queda en Huaycán, son lo que se llama organización por lugar de refugio, gente que viene de distintos lugares del país y viven en una misma zona. Tienen un vínculo con CONAVIP, que es una organización nacional de víctimas en general. Tuvieron una antigua dirigenta que fue expulsada de la organización.
por varias razones. Es la dirigente fundadora y la dirigente que ha logrado que Amaquilla sea reconocida dentro del mundo de los derechos humanos. La sacaron de la organización. Y además es una organización que ya tiene reparaciones colectivas. Logró acceder a un proyecto de reparaciones colectivas que es como una suerte de taller de tejido. Y tienen una estrecha vinculación con la Iglesia Católica. Mejor dicho, cuando ellos llegaron a Huaycán, uno de los primeros actores en atenderles fue la Iglesia Católica. Y tienen una asesora que es una monja. No es una monja, creo que es le dicen hermana, ¿no? La hermana, que está vinculada al tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, ella no es parte de la organización, pero muchas veces es una suerte de presidenta de facto, ¿no? Yo cuando trabajo de campo, la reunión empezaba cuando ella llegaba y terminaba cuando ella se iba, ¿no? Además es una organización de mujeres. Payaguanay, en Cajamarquilla, es una organización por lugar de origen. Es decir, las personas que son parte de la organización vienen todas de 2 o 3 comunidades, ¿no? Son una suerte de comunidad trasplantada, por ponerlo de alguna manera. Tienen un vínculo con Decorep, que es la organización a nivel nacional que trabaja sobre la identificación con el desplazamiento, pero es un liderazgo que está roto, ¿no? Es un liderazgo que está roto porque acusan a su dirigente de no ser un dirigente efectivo, ¿no? Incluso sospechan de él, de que se robó plata, etc. Sin embargo, es un dirigente, digamos, con histórico y que ha logrado hacer varias gestiones positivas para varios grupos desplazados. En ambos grupos, los dirigentes históricos han ido perdiendo legitimidad, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el hecho que una vez que tienes que tratar con la burocracia estatal, es un lenguaje difícil y complicado, ¿no? Para personas incluso instruidas, a veces es difícil entender el lenguaje del Estado. Para personas que no han tenido, digamos, acceso a mayores niveles de educación, es aún más complicado, ¿no? Y no han accedido a reparaciones colectivas. ¿Por qué? Ellos estaban a punto de hacerlo. Habían propuesto una ladrillera, porque en Cajamarquilla hay muchas ladrilleras y ellos tienen mucha experiencia trabajando en esto. Cuando propusieron hacer su ladrillera, sacaron la cuenta y decían, pero acá tenemos que pagar impuestos. No sale a cuenta. El proyecto finalmente no se presentó y, digamos, esta tradición de ladrillería no sirvió, ¿no? Porque se chocan con el tema de la formalidad de los proyectos auspiciados por el Estado. En cambio, en el caso de Mamaquilla, ellas construyeron un taller de tejido porque una organización de derechos humanos en el año 2006 o 2007 realizó un proyecto y donde trabajaron el tema de tejido, ¿no? Y le funcionó bastante bien. Y de hecho ya son conocidas por unos tejidos que se llaman arpilleras, ¿no? Entonces, de hecho, en el lugar de la memoria ahora hay una muestra temporal con las arpillerías que ya se han hecho, ¿no? Entonces, en el caso de ellas sí funcionó este tema, ¿no? Funcionó este tema de este antecedente en tejido para convertirlo en un taller de reparación en un programa de reparación colectiva. ¿A qué voy con lo que estoy diciendo? Que muchas veces la posibilidad o no de emprender un proyecto de reparación colectiva puede estar divorciado en algunos casos o ser compatible en otros casos con los antecedentes de las organizaciones, ¿no? Eso es en alguna medida un asunto que queda un poco al azar, ¿no? Y el éxito o no de acceder a estas reparaciones colectivas puede ser muchas veces determinante para la legitimidad que pueda seguir acumulando o que pueda perder el dirigente. En buena medida, Mamaquilla se sostiene en esta asesora de derechos humanos, ¿no? Que está aquí, que las ha ayudado a reconstituirte después de expulsar a su dirigente histórica. Payaguanay no. Ellos nunca han tenido un vínculo fuerte con una persona de derechos humanos. Luego de que expulsaron a su dirigente, la organización local se disolvió. Pucha, que me faltó completar el PPT. Ya. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque justamente, ¿cómo es que está vinculado todo esto que estoy comentando? Hablaba de el desplazamiento prolongado y las necesidades persistentes, ¿no? Cómo el hecho de pensar las necesidades persistentes de los desplazados permite ver las limitaciones que han habido en atender sus necesidades y responder a su agenda, ¿no? Y a su vez, cómo además el concepto mismo de desplazado, que permite dar pie a las necesidades persistentes,
no puede ser bien articulado con las propuestas de atención a los desplazados durante la época de conflicto y posconflicto. Esto dificulta la articulación de las organizaciones con las actuales propuestas en materia de derechos humanos y reparación, ¿no? Como les he mostrado como he desarrollado en la explicación, es difícil pensar reparaciones a desplazados, sobre todo además en el marco de las reparaciones colectivas, de la obligatoriedad de los desplazados de formar una agrupación y cómo todo esto desgasta la agrupación. Miren, Amaquilla, cuando yo los conocí tenían 120 miembros. Cuando sacaron su proyecto de reparación colectiva eran 70, porque cuando expulsan a su dirigente histórica, muchas se van con ella. Hoy, que tienen una visibilidad tan grande que han podido llegar al lugar de memoria nacional, son 50, 40. ¿No? ¿Por qué? Porque el proyecto de reparación colectiva en su implementación tiene una serie de dificultades que han causado descontentos en ellas, ¿no? Entonces, a la par que van logrando cosas, la organización se va debilitando, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. En el caso de Payaguanay, ellos siguen teniendo una vida social bastante fluida, pero porque son familia. Porque como les dije, vienen todos de una misma zona, ¿no? Pero claro, ya no tienen las reuniones para hablar de las reparaciones a las que yo iba, por ejemplo, cuando hacía mi trabajo de tesis, ¿no? Se juntan porque, como les digo, la cercanía familiar, etcétera, etcétera. Entonces eso es toda la investigación. Disculpen que me haya pasado el tiempo. Gracias, Iván. Bastante interesante. Ahora empezamos con la rueda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo que quisiera que Iván amplíe o aclare. A ver. Bueno, gracias, Iván. Me ha parecido súper interesante. Yo no sé nada de los desplazados, pero te quería preguntar si nos puedes contar un poco más. O sea, a lo largo de tu presentación he visto un poco cómo se habla de... Otros hablan sobre los desplazados, ¿no? El Estado, algunas organizaciones. Y quería preguntarte cómo se identifican los desplazados, si nos puedes contar un poco cuál es el discurso de los desplazados sobre su desplazamiento, ¿no? Un poco más visto desde, me imagino que en las entrevistas has podido ver algo de eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Iván, que me queda de tu exposición y de algunas cosas que leí. Tuve al menos oportunidad de leer de la tesis en una parte de ella. No sé si este tema de visibilizarse como desplazado, ¿no? Que tiene que ver más sobre las organizaciones, ya en la parte última, tú lo has dicho, cómo es que la necesidad o el éxito del acceso tiene que ver mucho con el éxito también del liderazgo al interior de las organizaciones de los desplazados. Ese es el rollo y el drama interno de las organizaciones de desplazados. Pero también cuando nos enseñaste de las organizaciones ANFACEP, ANFADET, como que reforzaron esa invisibilización de la categoría de desplazado, y no sé, o sea, desde los mismos organismos como que se fue perdiendo esa categoría que pudo haber sido importante en el tema de reparaciones. Y eso sumado también con el tema del Estado. Pero cuando tú te das cuenta, y tú también nos lo has dicho, cuando el Estado hace una ley y hay una oferta estatal, como que das una organicidad o una vida orgánica a esas instituciones, que también nos has dicho que está también en decaída, pero o sea, ahí la importancia del Estado también, ¿no? La importancia del Estado para que se agende ese tema de desplazado. Entonces, por un lado, el tema de los asociaciones de víctimas, que por un lado refuerzan, inclusive porque no hay un beneficio de repente directo, o sea, ese es y también nos hace, en las conclusiones está el tema de que es un tema también ausente en la academia, en los estudios que se han realizado, entonces todo eso se va sumando y como que tú mismo lo has dicho, hay un periodo en el cual se visibiliza, sobre todo en la época del
del PAR, del programa de repoblamiento que tú mismo nos has señalado, como que recibe bastante recursos y que después va decayendo. Entonces es más o menos si es que estas organizaciones de víctimas también, sin querer queriendo, invisibilizan la categoría de desplazado, y si sabes algo de la situación, porque como lo tuyo está tratado en el tema de Lima, ¿qué sabemos? ¿Sabes algo al menos de una manera exploratoria de organismos? ¿Cómo les ha ido en otros lados? En Huancavelica, en Ayacucho, de repente, ¿cómo les ha ido a ellos? ¿O también más trabajan el tema de víctima en el término más que tú nos has señalado? Listo, gracias. Bueno, yo quería consultarte, tú hablas de el desplazado urbano porque más estás trabajando en Lima, porque el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia inscribe a desplazados, digamos, la persona como tú has conceptualizado, ¿no?, que abandonó su hogar, cuando se desplazaron con sus hijos, por lo tanto hay desplazados bastante jóvenes. Entonces, no sé si es que has explorado, ya sea en el Registro Nacional de Desplazados o en el Registro Único de Víctimas, las edades del desplazamiento. También tú estabas comentando respecto al RADI, al RADI de desplazados, este programa que ayudó al retorno. Yo quería saber si habías podido consultar al Ministerio de la Mujer alguna fuente de esta, porque cuando el Registro Único de Víctimas inició su trabajo, una de las primeras cosas que hizo es consultar al MIN sobre el Registro Nacional de Desplazados y sobre el programa de retorno, de repoblamiento, porque era importante para el registro conocer, puesto que los que habían accedido a este programa obviamente eran víctimas. Y posteriormente, ya en el año 2014, 2015, se volvió a hacer la consulta. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo quería un poco abonar lo que comentaste respecto a los retornantes, ¿no? Porque si bien planteas en la investigación que ya no se les ve como desplazados, aparentemente la investigación también asume ese concepto como tal. Por lo tanto, no has hecho, o no, por lo menos no conozco el documento, no veo que haya una mayor profundización sobre el retornante, ¿no? ¿Qué pasó con los que ya regresaron? ¿Qué fue con esos, ¿cuántos? 170 millones que se invirtió? O en el caso, por ejemplo, de los ayánicas, cuando muchos de ellos retornaron, simplemente ya no tenían sus territorios comunales, porque ya habían sido ocupados por invasores colonos y tuvieron que posesionarse en otros espacios para poder tener un lugar donde poder vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería saber si has logrado entrar un poco más a este tema, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Una última pregunta para que pase a contestar Iván. A ver, te damos la palabra, Iván, y a ver si se animan después a hacer otras preguntas. A ver, voy a contestar un poco en desorden. A ver, para empezar desde el final. Claro, que si yo he indagado sobre la figura del retornante, la verdad es que no, ¿no? Porque cuando yo hice mi investigación tenía muy en claro que yo quería trabajar con desplazados en ciudades, ¿no? Y además yo hice la investigación solo en Lima, ¿no? Conozco algunas evaluaciones que están ahí publicadas sobre el tema de, bueno, ya, qué tanto hizo o no hizo el PAR, ¿no? Hay un artículo del año 2001 en la revista El Panchis que menciona que retornos promovidos por el Estado habían sido algo así como el 10% del universo de desplazados, ¿no? Además, hay un tema que es lo que un texto califica como contrarretorno, ¿no? Es decir, retornan, no hay muchas posibilidades de hacer vida ahí, bueno, nos regresamos, ¿no? Hay varias experiencias de ese tipo, aunque yo no conozco al menos una cuantificación, ¿no?, de gente que retorna y luego se regresa a la ciudad, ¿no? Eso es todo lo que yo he visto, porque no es una tesis que se plantee explorar la figura del retornante. Lo que sí es que hay, digamos, los desplazados, las personas se siguen moviendo, ¿no? Entonces yo sí a veces me he encontrado como con dificultades como para decir, bueno, esta persona ya cambió su lugar de residencia,
él dice que ya, tal funcionario me dijo que no es desplazado, pero él dice que lo siguen atendiendo como desplazado, bla, bla. Me parece que a veces hay como que el gobierno local le dice otra cosa, ¿no? A veces hay esto de, creo que, digamos, a veces se tiene mucho en mente el asunto que la persona que se mueve tiene que quedarse en un lugar, ¿no? Y si se queda del lugar, si se mueve del lugar, pierde su identidad o ya no es desplazado, ya no es retornante, bla, bla, bla. ¿Se entendió lo que te dije? Ya. Ahora, claro, el Registro Nacional de Desplazados del Ministerio de la Mujer es un registro preexistente al Registro Único de Víctimas, ¿no? Digamos, ese es el procedimiento, ese es así como está establecido en las normas. El director de Desplazados me decía que más o menos 50.000 personas del RND se había transferido la inscripción de 50.000 personas del RND al RUP. Eso hace 1 año y medio más o menos, ¿no? Claro, el problema del RND es que creo que ha terminado convirtiéndose como en un paso administrativo, ¿no? O sea, más allá del reconocimiento y todo esto que tenía, ¿no? Al final terminó en un paso más para estar dentro del registro que sí vale, que efectivamente te permite acceder a reparaciones, que es el Registro Único de Víctimas, ¿no? Por eso en el 2015 el registro de desplazados se cerró y solo admiten inscripciones a casos que consideran excepcionales, ¿no? Ahora, además, digamos, hay como experiencias de conteo de desplazados en el Perú. La más importante antes era la del Censo por la Paz, ¿no? Del año que tiene su última etapa en el año 2007-2008. Yo, en el Ministerio de la Mujer, encontré 5 o 6 reportes del Censo por la Paz y cuando ellos empiezan a registrar desplazados, la suma de todos los reportes te da 651.000 desplazados. Pero no tienen la ficha técnica. Yo pedí la ficha técnica y me dijeron, no sabemos dónde está. Entonces es como que, o sea, yo saqué 651.000 sumando la cifra que está en el reporte 1, con la cifra que está en el reporte 2, con la cifra que está en el reporte 3, ¿no? Pero no se puede dar fe de la calidad técnica de esa medición. Sí, hay muchos jóvenes desplazados, ¿no? Hay un tema con la movilidad, con el tema de los hijos desplazados, ¿no? O sea, por ejemplo, una familia tiene, no sé, 4 hijos, se desplazan en el año 92, ¿no? Y en el año 92 habían nacido 2 hijos. Los otros 2 hijos nacen en la ciudad, entonces esos 2 hijos ya no son desplazados porque nacieron en la ciudad. Es un problema, ¿no? Porque en teoría los hijos arrastran siempre las desventajas o ventajas de los padres, ¿no? Colombia, por ejemplo, tenía una situación similar y el Poder Judicial ordenó que los hijos de desplazados nacidos en ciudades también sean inscritos como desplazados oficialmente, ¿no? Hay jóvenes desplazados. En los grupos con los que yo trabajé, y ahí yo me circunscribo solo a mis casos seleccionados, no aparece, ¿no? Simplemente no están, ¿no? Es como que el tema no tiene que ver con ellos. A ver, voy a tal vez hacer voy a estirar un poco esta respuesta. ¿Ustedes han visto Paraíso, de Héctor Gálvez? Ya. Son como jóvenes. La película está centrada en jóvenes de un asentamiento en San Juan del Lurigancho y todos ellos son hijos de desplazados, ¿no? Pero el tema de la película no es tanto ver su relación con el pasado, sino ver, digamos, en qué contexto viven, ¿no? Entonces ellos tienen problemas con el robo, con pandillaje, familias que están desestructuradas, ¿no? El único momento de la película en donde aparece explícitamente un asunto ligado al conflicto armado es cuando la mamá de uno de los personajes sufre como una crisis nerviosa porque comienza a recordar que fue violada por militares en Ayacucho. Y la hija de esta señora se entera, así, a partir de la crisis nerviosa de su mamá, que ella no tiene padre, ¿no? Hasta antes de ese momento, que es casi al final de la película, los problemas que ella tiene son otros, ¿no? De querer acceder a la universidad o al instituto superior, todo eso. Entonces, ¿a qué voy? Que la película te muestra hijos de desplazados sufriendo problemas vinculados más a temas de exclusión social, asentamiento humano, precariedad, pero en ningún momento ves que salga el tema de, bueno, yo soy víctima, yo soy desplazado, eso no aparece, ¿no? No tiene que ver con ellos. Entonces, digamos, menciono esta película porque yo siento que un poco, dentro de los casos que yo he visto,
es igual con los hijos de desplazados que yo he conocido, ¿no? Sus problemas son otros, ¿no? Son trabajo, casa, educación, ¿no? Si para las mismas personas desplazadas, como mencioné, ya es difícil asumir la identificación con el desplazamiento, para los hijos, intuitivamente lo digo, debe ser más complicado, ¿no? Porque yo entrevisté a un pata que hoy día debe tener 40 años, 41 por ahí. Yo le decía, ya, tu papá es desplazado, ya. ¿Y tú? Yo no, me dice. ¿Pero en qué año tú has salido de tu comunidad? Ah, no, yo salí en el año 80 y algo. Ah, tú eres desplazado. Mira, me dice, mis papás son desplazados porque cuando ellos salen de la comunidad, ellos pierden todo, ¿no? En cambio, yo soy un niño y un niño no tiene nada. Entonces el niño no perdió nada, ¿no? Para mí es como un momento más dentro de mi vida, ¿no? Me he movilizado del campo a la ciudad. Y en la ciudad incluso he encontrado más oportunidades, todo un rollo. Entonces, yo sí siento que hay, digamos, para los casos nuevamente que yo he visto, sí, como que varios factores que hacen difícil la politización y el involucramiento del hijo del desplazado con todos estos temas que conversamos cuando hablamos de derechos humanos, de las reparaciones, bla, bla, bla. Desplazados en regiones. He conocido algunos grupos desplazados, sobre todo en Ayacucho y Junín, que es donde yo me he encontrado por algún motivo con personas desplazadas. Y un dirigente de Puno, que de hecho entrevisté en la tesis. Pero no podría decirte que conozco a profundidad sus temas específicos. En Junín tienen una presencia muy fuerte con el lugar de la memoria de Junín, ¿no? De hecho, una oficina del lugar de la memoria de Junín es la oficina donde ellos se reúnen, ¿no? Es como el lugar donde sesionan, ¿no? Y además hay en el lugar de la memoria de Junín un espacio, no sé si llamarle panel, pero escrito en la pared donde dice la Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú, su importancia, ¿no? Digamos, al menos en el debate público de los temas de memoria a nivel regional, los desplazados están ahí, ¿no? Su dirigente es un dirigente además intelectual, por llamarlo de alguna manera. Escribió un libro que es Hilberto Oré, que él es ayacuchano, ¿no? Escribió un libro justamente sobre lo sucedido en Ayacucho, en su comunidad. Ha logrado mantenerse por mucho tiempo como dirigente. Ese es otro tema, creo que lo mencioné. Muchos de estos dirigentes son dirigentes históricos, viejos. Yo siento que son como hay muchos dirigentes antiguos que es como que, en inglés el término es como strongman, ¿no? O sea, ellos guían, ellos hacen, ellos realizan la gestión, ellos protagonizan, ¿no? Entonces, eso tiene un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor es que es una persona que conoce el lenguaje del Estado, conoce cómo tratar con los funcionarios, entonces, un buen líder. El punto en contra es que es difícil que surjan otros liderazgos, ¿no? Porque por la misma tradición, digamos, dirigencial de ellos, son personalidades muy fuertes. En Ayacucho sé que compiten, al menos hay una publicación del 2013 multiautoral que auspicia Centro Loyola, que es una ONG de derechos humanos en Ayacucho, y una de las cosas que yo recuerdo es algo así como: CONAVIP, las tales organizaciones no nos invitan a sus marchas, ¿no? O sea, nosotros estamos como relegados respecto de otras organizaciones cuando salen a marchar por la plaza, ¿no? Eso sí lo recuerdo porque además lo cito en la tesis, ¿no? Creo que en varias partes del país hay esta competencia entre los desplazados por un lado y las víctimas como membrete general, pero no podría decir mucho más, ¿no? Ahora, los mismos desplazados, cómo hablan de ellos, ¿no? Algo que yo evitaba en la tesis era preguntar sobre el pasado, ¿no? Sobre qué te pasó, cómo saliste, ¿no? Porque yo siento que, primero, que no sirve mi argumentación, y segundo, que en verdad es como obligarles a contar la historia a mi mamá le hizo. Inevitablemente salía, ¿no? Pero intentaba reducir ese tipo de contenidos, ¿no? Pero siempre, digamos, ahí, con los desplazados con los que yo trabajé, hay el tema de ser como víctima o afectado por la violencia, porque están muy presentes. Los desplazados agrupados sí tienen como bien asumido el discurso del desplazamiento, ¿no? De la víctima, de la reparación y la idea de buscar trabajo
y estudios para mis hijos. O sea, es un discurso bien parametrizado, bien parametrado, ¿no? En el sentido que son categorías que usamos en un ambiente más especializado y en las cuales estas organizaciones sí las han absorbido. Entonces muchas de ellas lo asumen simplemente, ¿no? Pero sí tienen una diferencia con respecto, por ejemplo, al discurso migrante. No necesariamente. Por ejemplo, cuando hay como no es una diferencia marcada en todo caso, hay algunos aspectos en los que ves diferencias. Por ejemplo, me excluían del comedor porque pensaban que yo era terrorista, ¿no? Cosas así, ¿no? Una señora, me acuerdo que me dice, señora, bueno, ¿y usted por qué viene a Lima, no? Porque quería que mis hijos estudien. Ya, bueno. Entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, pero ese no es, digamos, desplazamiento por violencia, ¿no? Pero ella me había contado además que Sendero Luminoso mató a su esposo, ¿no? Entonces, pero ella no se movilizó por eso, ¿no? No se desplazó por eso, se desplazó por otra cosa, a pesar que mataron a su esposo, ¿no? Tú puedes decir que es una migrante más tradicional que una migrante desplazada, aunque es complicado ponerlo en esos términos, ¿no? Por eso decía al inicio este problema de qué tan analíticamente útil es distinguir migrantes con desplazados, ¿no? Hay la tesis de un historiador, una tesis de maestría de México, que él mismo es desplazado, ¿no? Y él cuenta que nació en Miraflores, ¿no? Pero vivió toda su infancia en Ayacucho. Es curioso además su caso porque cuando todo el mundo se va de Ayacucho, su familia regresa a Ayacucho, ¿no? Entonces, digamos, hay todo, como en el caso de él, hay una experiencia previa migratoria de él y de su familia, ¿no? Y sin embargo, se asume también como desplazado, ¿no? A pesar de que, como les digo, ¿por qué su familia se mueve de Lima a Ayacucho? La motivación es el gobierno de Alan García, ¿no? Inflación, no hay oportunidades, hay que regresarnos a Ayacucho, ¿no? No es tanto que me perseguía, no sé, que hacían rastrillajes en mi barrio, esa no es el motivo en el caso de él. Entonces sí, yo diría que no he encontrado como que grandes diferencias en el discurso de estos desplazados entre decir, bueno, yo soy migrante, yo soy desplazado, etcétera. Lo que sí hay es como la ayuda de las organizaciones de ONGs, la insistencia ante el Estado, que el líder o el dirigente tramite bien mi solicitud, tramite mi registro, ¿no? Eso. Y Dini, me hablaste algo de cómo, claro, digamos, las ONGs y el Estado han ido desarrollando acciones y la categoría de desplazados ha ido como diluyéndose en todo este proceso. Algo que yo quería evitar, no sé si ha sonado así, pero a veces puede parecer que le echo la culpa, digamos, ¿no? A las ONGs le echo la culpa. No es mi intención, ¿no? O sea, simplemente las cosas han caído porque el contexto venía con una serie de cargas y de problemas y de expectativas y se hacía lo que se podía. Más que perder especificidad de la categoría desplazado, a mí me parece que como que los grandes perdedores, por decirlo de alguna manera, de todo este proceso, de toda esta historia que cuento, son como los desplazados urbanos, ¿no? Lo que estaba comentando, creo, en algún momento. Que además muchos de ellos están bien molestos, ¿no? Con las instituciones involucradas en todo este asunto. Ya, no sé qué más decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? A ver. Sí, buenas noches. Es una pregunta, creo que surge de la segunda explicación que has hecho. Has explicado un poco el concepto de desplazado, pero me surge una duda. Bueno, son dos que van asociadas. ¿La persona desplazada tiene una desventaja de por sí? ¿O se puede considerar desplazada una persona o un grupo de personas que teniendo posibilidades económicas, que creo que es la que se marca más, habrían salido de estos espacios de violencia? Y otra consulta es si en la caracterización que haces del desplazado importa el nivel de vinculación de las personas desplazadas, ya sea con los grupos armados o con los grupos, digamos, militares formales del Estado, ¿no? Es eso.
Sí, Iván. No entiendo. Yo tenía una pregunta en cuanto a un poco el concepto, porque no he leído la tesis, pero he leído algunas cosas que ya has publicado, pero pareciera que la explicación que das sobre el concepto o la descripción que haces del concepto es un poco para demostrar lo complejo que es en cuanto a lo que abarca y a lo que describe. Entonces, complejizar, por ejemplo, quién es desplazado y quién no, si es que se autoidentifican como desplazados o no, si es que el Estado entiende coherentemente lo que es un desplazado o no dentro de sus discursos y sus políticas. Es decir, complejizas el concepto y lo muestras bien en ese sentido, pero mi pregunta va a ver si es que te has puesto a pensar si es que vale la pena como reconceptualizar el desplazado. O sea, la explicación que has dado al final de esto de que eran 130 y luego han sido 70 y ahora son 50, pareciera de que los desplazados dentro de unos años están destinados a que ya no existen más. Sí, porque sus hijos ya no van a ser desplazados, no se autoidentifican como desplazados y porque cada vez esa gente se siente menos desplazada, ¿no? Entonces, no sé si te has puesto a pensar en eso, si es que tienes una propuesta en cuanto a, pongamos entre comillas, reconceptualizar esto, o si tal vez sientes que no es importante meterle un poco más de contenido como para que no suene tan problemático, sino plantees algunas soluciones, ¿no? Muchas gracias, Iván. Te dejo para que vaya cerrando. Ya, a ver. ¿Importa la vinculación con grupos terroristas o actores armados del Estado para caracterizar al desplazado? Para mí no. O sea, no me preocupo tampoco para averiguar con quiénes de las personas que habla si son o fueron militantes de algo o soplones de algún tipo, porque no le corresponde a mi investigación, no es lo que me interesaba, y ninguna definición que exista sobre desplazamiento dice que un requisito para ser desplazado es tener o no vinculación con tal o cual actor. Claro, tampoco es un requisito para entrar en la categoría desplazado tener mucho o poco dinero o muchos o pocos recursos, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que, y ahí sí siguiendo más bien en este caso a la CBR, ¿no? O sea, el arquetipo de la víctima era pobre, quechohablante, con poco nivel de escolaridad, etcétera. Es un arquetipo para las personas afectadas en general, entonces muchos desplazados también encajan dentro de este arquetipo, ¿no? Y creo, sí, digamos que en muchas experiencias la gente siente que el problema del desplazamiento, más que ser el desplazamiento en sí, es las privaciones asociadas al desplazamiento. Perder la casa, perder el trabajo, perder el plan de vida que estabas desarrollando. ¿Se entiende, no? La explicación. Ya, eso. Ahora, lo que preguntó César, o sea, claro, si la tesis muestra que el panorama es complejo, imagino que bien para mí, ¿no? Porque bueno, de eso se trata finalmente. Una tesis, pero claro, tú me dices, ya, ok, digamos, mi tesis apunta a eso, naturalmente creo, bueno, o siempre fue mi intención apuntar a eso, pero además, ya, tu otro cuestionamiento ya es como más complicado, ¿no? Hay que reconceptualizar al desplazado. ¿Qué pasa con esta gente que parece que deja de sentirse desplazada, o las familias dejan de sentirse desplazadas? No lo sé. O sea, no he sentido tampoco que en una investigación de tesis uno deba necesariamente plantear una solución a un problema, ¿no? En todo caso, si yo fuera un funcionario vinculado al tema de desplazamiento, yo diría, bueno, ya cuáles son los indicadores
para asignar a alguien la categoría y para determinar el fin del desplazamiento. Yo lo haría así, ¿no? Y pensaría además qué tipos de programas sociales, digamos, a qué tipo de programas sociales, más allá de las reparaciones, tendríamos que darle la posibilidad de acceder al desplazado. Yo lo pensaría así. Ahora, también me he preguntado, digamos, si este tema en verdad te importa o no, ¿no? O sea, porque a veces mi impresión es como que el tema está pasando, ¿no? O sea, ya varios temas vinculados al conflicto armado están pasando, como que entonces el desplazado está pasando, entonces capaz ya no interesa, ¿no? En el 2013, cuando yo trabajaba en el Viceministerio de Interculturalidad, una alta funcionaria me dijo, ese tema ya, ¿para qué haces tú eso, no? Y el café, bueno, déjame hacer mi tema, ¿no? Pero, o sea, también tengo esa sensación, ¿no? O sea, para muchos desplazados ya tampoco es... más urgente es hablar de la premura de la pobreza, ¿no? De la precariedad. No sé, en Cajamarquilla muchas de las personas que conozco, el asunto no es si soy desplazado o no, sino es que, oye, que el huaico que va a caer este año que no pase por mi casa, digamos, ¿no? Entonces están pensando sus problemas eventualmente a razón de asuntos asociados, como digo, a la pobreza, a la exclusión, a la vulnerabilidad, etc., etc., etc. De hecho, una positiva sobre eso, pero entonces tú sientes que de repente el Estado está mirando esta cuestión del desplazamiento, del fin del desplazamiento, vinculado a la exclusión, o sea, ¿qué tan excluido estás o qué tanto has logrado como reintegrarte o volver a no sé, a hacer tu vida o a reinsertarte? ¿Tiene que ver? o sea, yo pienso que la atención estatal al desplazamiento en general no le ha tomado mucha importancia a tratar el tema de esta población en términos de conceptualizarlo como desplazado y todo lo que implica hablar de desplazados, ¿no? En el 2012, a finales del 2012, hubo una reunión en el Congreso promovida por dirigentes desplazados y el congresista Urquizo, ¿no? José Urquizo del nacionalismo. Y invitaron a una representante del MIDIS. Y la representante del MIDIS explicó cómo se podía hacer para calificar a los desplazados dentro de la categoría de población vulnerable y por lo tanto volverla pasible de acceder a los programas sociales. Me pareció una explicación interesante más, pero no es que haya pasado nada después de eso, ¿no? Yo lo que creo es que muchos desplazados van a acceder a algunos beneficios, ya sea como pobres, de hecho lo hacen, ¿no? Varios amigos que hice haciendo la tesis me decían, oye, techo propio, está haciendo mi casa. ¿Qué, como desplazado? No, presenté mi constancia de extrema pobreza. Okay. Oye, me atendieron en el hospital. ¿Qué, como desplazado? No, pues soy pobre, entonces me atendieron en el hospital, ¿no? Y lo otro es que, claro, los desplazados tienen acceso a varias de las reparaciones individuales en salud, en educación, en fin, las demás reparaciones que hay. Digamos, es otra manera, es una atención que es en algunos casos eficiente y en otros no, a razón de presentar su identificación, pero no como desplazados, sino como víctima, ¿no? Porque el RUP te da tu acreditación como víctima, no como porque eres desplazado, pero sobre todo por la condición de víctima, ¿no? Más general, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Bueno, agradecemos a Iván, agradecemos a los asistentes el día de hoy y bueno, solamente para avisarles que el miércoles 30 de mayo tenemos una segunda mesa. Solamente por este mes vamos a tener 2 mesas, el día de hoy y el 30 de mayo. Luego van a ser mesas mensuales. La siguiente mesa es el 30 de mayo y vamos a tener como expositor a Esteban Vallerriestra con su investigación ya realizada, Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso 1992 al 2012. Están cordialmente invitados. Informes también lo pueden encontrar en nuestra página institucional del IEP. Muchas gracias. También está el ciclo de mesas de ciclo mesas verdes de agua y saneamiento y el ciclo de mesa sobre Velasco Alvarado. Muchas gracias y gracias, Iván.